Bueno, cuando faltan menos de un mes para las elecciones primarias, las PASO, vamos, por supuesto, seguimos buscando opiniones, ¿no? Vamos a hablar con Gerardo Lisanti, que es referente del movimiento vecinal Quilmes, que, bueno, también activa políticamente, está trabajando junto a Emilio Monzó, a Juan Bernasconi del Partido del Diálogo, sin participar en ninguna lista, pero obviamente continúa, sigue activo. Gerardo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo andas? Gracias a vos. Bien, bueno, decía, seguís activando políticamente, ¿no? Seguís junto al Partido del Diálogo, que lidera Emilio Monzó. Sí, correcto. Sigo participando, acompañando al Partido del Diálogo a nivel provincial, a Emilio Monzó, y bueno, trabajando también a nivel local con Juan Bernasconi, a pesar de no haber podido estar en ninguna lista, digamos, mi acompañamiento sigue vigente. Perfecto. Bueno, fue interesante charlar contigo en este tiempo, porque la pregunta es, sabiendo, bueno, dónde estás parado, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento? Es interesante preguntar, especialmente a aquellos que saben mucho de economía como vos, si la economía, si los problemas económicos, la inflación, la desocupación, bueno, y todo lo que nos pasa con respecto a la economía, va a influir en esta elección. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí, va a influir. Estamos con un índice de inflación interanual en torno del 48,5%, una inflación mensual rondando el 3%, bueno, un desempleo eh, aproximado casi cercano al 11% de la población económicamente activa. Venimos de un 2020 con una caída del Producto Interno Bruto del 9,9%. Y bueno, obviamente en lo que va del año y lo que seguramente termine siendo este año, no va a poder recuperarse la tremenda caída del año pasado, ni tampoco se va a desacelerar la inflación. No olvidemos que se proyecta un déficit fiscal primario en torno a los 1.500 millones de pesos, y bueno, hasta que el gobierno no logre controlar el déficit fiscal, va a seguir trasladando su ineficiencia en el manejo de la macroeconomía a nosotros, a la gente común, porque todo el desmanejo macroeconómico por parte del gobierno se traduce automáticamente en inflación, porque el gobierno financia su enorme déficit a través de emisión monetaria, obviamente sin ningún tipo de parámetro, ni ningún tipo de control. Bien, bueno, pero por otro lado, las críticas a Macri eran de que no emitía, pero sí nos endeudamos. ¿Cuál es el mal menor, digo yo, ¿no? ¿O cuál es la salida? Creo que el problema en realidad termina siendo siempre el déficit. Eh, Obviamente durante el gobierno de Macri el problema del déficit fiscal siguió vigente. Si bien cambió la forma de financiamiento, seguíamos teniendo déficit, y creo que hasta no se desarrolle un plan macroeconómico integral de controlar el déficit y controlar el gasto público, vamos a seguir teniendo inflación. Lo malo es que la inflación está siendo demasiado grande, y a lo largo del tiempo termina pulverizando cualquier tipo de ajuste que se pueda hacer sobre los salarios, cualquier tipo de mejora salarial que puedan llegar a lograr los trabajadores, porque siempre la velocidad de la inflación es mayor que la de los aumentos de sueldo, que siempre van atrás de la inflación. Y bueno, eso creo que la Veni- pérdida de poder adquisitivo es innegable. Venimos hablando de déficit fiscal, pero ¿a cuántos años hace? La pregunta es por qué se origina este déficit y cómo salimos de esa situación. Sí, creo que, a ver, en la última gestión económica que tuvimos superávit, la última fue la de Roberto Lavagna. Después de su salida como ministro de Economía, obviamente que se perdió, había déficit gemelos.
tanto en lo que tenía que ver con la cuenta corriente como el déficit fiscal interno, digamos, teníamos superávit gemelos, y bueno, eso se fue perdiendo por temas de manejos económicos por parte del gobierno, obviamente, a lo largo de los años. Y bueno, hay que recuperarlo, creo que es fundamental. Si nosotros logramos de vuelta tener superávit gemelos, la inflación automáticamente va a ir bajando. Y bueno, ese es, digamos, el plan macroeconómico que tenemos que buscar. Cualquier plan macroeconómico tiene que basarse en tener superávit. Eso es lo que va a hacer que la Claro, inflación bueno, baje. está bien, ahora está bien, perfecto. Explicarle a la ama de casa. Es como que nosotros gastáramos más en casa, en nuestra casa, al ama de casa, bueno, a cualquiera, ¿no? Porque muy pocos entienden de economía. Es como que en nuestra casa gastáramos más de lo que ingresa. Y nos prestan, nos Exacto. prestan, nos prestan. Nos financiamos Ahora, todo el tiempo con la tarjeta de crédito. Es como tener la tarjeta de crédito y estar gastando continuamente con la tarjeta de crédito y pagar el mínimo. Y seguir refinanciando deuda para adelante. Es básicamente lo bueno, mismo. En pero lugar a lo mejor en la casa, a lo mejor en esa casa trabajan dos y son cuatro o cinco. Tendríamos que tener más trabajo. Quizás podría pasar por ahí. La pregunta es cómo también, hacemos para obviamente, tener más trabajo, porque hay mucho más trabajo en el Estado, ¿no? Fíjate que en esta sí, etapa hay mucha más gente que ingresó al Estado. Algunos dirán con razón, otros con no, pero bueno, en la actividad privada hay menos trabajadores. Entonces, ¿cómo hacemos sí, para que haya más trabajo privado, producción? yo creo que hay que fomentar la inversión en primer medida. Para fomentar la inversión hacen falta reglas económicas claras, no que estemos cambiando todo el tiempo o que la política económica sea una cuestión volátil que dependa siempre del corto plazo. Y bueno, básicamente hay que generar seguridad jurídica. La seguridad jurídica se logra mediante índices claros, información pública accesible, respeto de los contratos y, bueno, básicamente el respeto de la ley, no solamente entre nosotros, entre los habitantes, sino también desde el propio Estado, ¿sí? El respetar los contratos, el respetar los derechos adquiridos. Eso es fundamental porque cualquier inversión de envergadura de largo plazo quiere estabilidad, quiere reglas claras y tener un horizonte de previsibilidad que le permita establecer una cohesión económica y saber cuándo va a recuperar su inversión y de qué manera. Eso es en todos los países del mundo, funciona así. Los países del mundo que tienen seguridad jurídica y reglas claras reciben inversiones. Lo que los capitales Bueno, buscan es eso. bien, bueno, me voy porque tengo que hacer las compras. A lo mejor está más caro que ayer. Puede ocurrir, ¿no? El tema de los Puede precios es ocurrir, puede tremendo. ocurrir. Sí, sí, a ver, Así que bueno, como te decía, la inflación está en torno del 3% mensual, puede llegar a haber una aceleración, obviamente hacia fin de año siempre pasa por una cuestión estacional, pero vamos a estar cerca del 50% de inflación, lamentablemente.